Metroid a veces llega a ser célebre por el nivel de dificultad de sus juegos, pero en el buen sentido, pues muchas veces esta dificultad es completamente justa, tanto para los novatos como los veteranos. Sin embargo, hay algunas recompensas desbloqueables que pueden llegar a ser un auténtico dolor de cabeza y que ponen a prueba las habilidades de quien juega. De eso voy a hablar en esta ocasión, de la recompensa más complicada de obtener en cada juego de Metroid que existe. Como ya lo he hecho en otras ocasiones, me iré por orden de lanzamiento, comenzando desde el primer juego lanzado hasta el último a fecha de hoy. Como siempre te digo, no olvides de revisar la caja de descripción para acceder a mis redes o para apoyar con un donativo, o convirtiéndote en miembro del canal por 20 pesos mexicanos. Sin embargo, el mejor apoyo que puedes brindar es suscribiéndote si no lo has hecho ya y dándole pulgar arriba a este video y compartirlo con más gente. Ahora sí, ya podemos empezar. El primer juego de la serie en ser lanzado puede ser especialmente duro de superar. Su jugabilidad ha quedado anticuada y los oponentes cometen muchas injusticias, como ser capaces de herirte en plena transición de salas. Aún así, no existe un reto en específico que Nintendo haya colocado para hacer más infernal la experiencia. Nada excepto la recompensa que te espera si consigues terminar el juego en menos de una hora. A ver, tal vez lo estoy diciendo como algo que es fácil de lograr, pero realmente no lo es. No solo por lo injusto que llega a ser el juego y su jugabilidad anticuada, sino por la ausencia de un mapa que te permita explorar Cebes con mayor comodidad. Puedes aprender a lidiar con todas las amenazas del juego, pero si no te aprendes el mapa o si no te ayudas con un mapa de esos que rondan por internet y luego por ancas o ranas te pierdes, pues estarás en problemas. Conocer el camino hacia cada jefe y cada objeto importante es vital para poder superar el juego en menos de una hora. Si lo logras, la recompensa será ver a Samus vistiendo un bikini en la última escena, luego de vencer a Mother Brain. Muy al igual que su antecesor, Metroid 2 Return of Samus tampoco tiene mucho contenido, y la única recompensa que el jugador puede obtener son 3 finales distintos al finalizar los créditos. Así que, nuevamente, el reto mayor aquí vuelve a repetirse, consistiendo en el tiempo en el que el jugador finaliza la aventura. En esta ocasión, sin embargo, el desafío es más amigable, por llamarlo de alguna manera, pues lo más difícil del juego consiste en vencer el juego en menos de 3 horas, no en menos de una hora como ocurre con Metroid. No obstante, es crucial que no te confíes, ya que tampoco existe un mapa en este juego y la jugabilidad es igual de anticuada, con la diferencia de que ahora eres capaz de disparar en 4 direcciones en vez de 3 y puedes agacharte. El favorito de muchos, uno de los mejores juegos jamás hechos, y con justa razón. Este juego incluyó por primera vez la tasa de finalizado, el cual varía entre el 0% y el 100%, tasa que puede aumentarse dependiendo de la cantidad de objetos que el jugador recolecta durante toda la aventura. Y, sin embargo, tristemente esta tasa de finalizado no influye en nada. Existe solo por existir, no desbloquea nada en especial. Así que no tomaré en cuenta este porcentaje, pero sí, otra vez, el tiempo en el que uno tarda en acabar el juego. Y desde ya debería decirlo, todos los juegos en 2D se ven influenciados por el tiempo, pero en algunos casos ya hay otras cosas que influyen, solo que de eso hablaré adelante. Como ya viene siendo rutina, el mayor reto que ofrece Super Metroid es obtener el mejor final post créditos, en donde podemos observar a Samus sin armadura y vistiendo un traje deportivo. Para obtener este final, el juego nos pide terminarlo en menos de 3 horas, igual que en Return of Samus. En esta ocasión, sin embargo, tienes un mapa que te ayuda y una mejor jugabilidad, así que el reto puede llegar a ser menor que en las precuelas. Finalmente saldremos un poco de la rutina, porque la recompensa más cascanueces aquí no solo depende del tiempo, sino del porcentaje de objetos. Y eso no es todo, porque este logro, a comparación de los que ya vimos, es terriblemente difícil. Para este caso solo voy a tomar en cuenta la edición japonesa, aquella que incluye el modo difícil. ¿Por qué?
Bueno, porque el logro más desgraciado del juego involucra a este modo de dificultad. Presta atención. Para desbloquear una de las imágenes de la galería del juego, esta que te presento aquí y ahora, debes terminar Metroid Fusion en modo difícil con el 1% de objetos recogidos. ¿Cómo es eso posible?, te estarás preguntando. Bueno, este juego, al igual que Metroid Dread, no cuenta las habilidades recuperadas y obtenidas en el juego para el porcentaje de completado. Es decir, si tienes, por decir, un 15% de objetos recogidos, pero inmediatamente obtienes el traje climático, o los supermisiles, o el rayo de plasma, ninguna de estas habilidades afectará el porcentaje. Lo único que afecta son los tanques de expansión, llámese tanques de energía, tanques de misiles o tanques de bombas de energía. Si el juego pide el 1% como máximo, es porque existe cierto tanque de misiles en el sector 3 que, muchas veces, es imposible de evitar, y cuando es posible, resulta ser una tarea extremadamente difícil de conseguir. Yo mismo terminé la edición occidental de Metroid Fusion al 1%, en una dificultad estándar que no puede modificarse. Y créeme, fue un auténtico infierno, tanto que dependí de los guardados rápidos del emulador. Ahora imagínate repetir lo mismo, pero con una dificultad más elevada, solo para desbloquear una sola imagen. Simplemente este reto es de locos. También debo hacer una digna mención al easter egg del sector 4 que rompe la cuarta pared, aquel que se logra al hacer toda una serie de maniobras con la aceleración y la técnica cometa, para luego hablar con Adam en una de las salas de comunicación. No pretendo decir que es un empate, considero todavía peor la tarea del 1% en modo difícil, pero aún así tengo que mencionar este curioso puzzle porque se lo merece. Metroid Prime fue el primer salto de la franquicia al 3D, y con ello vinieron nuevas mecánicas como el célebre visor de escaneo, el cual nos permite hacer de todo, desde activar mecanismos hasta obtener pedazos de lore y más. Quizá las recompensas más complicadas con este juego son aquellas que involucran las dos tazas de finalizado que posee el juego. Así es, este juego tiene dos 100% y, a diferencia de los juegos en 2D, el tiempo que tardas en terminarlo no influye en absolutamente nada. Está la taza de ítems, la cual se completa al recoger habilidades, tanques de expansión y artefactos. Luego está la taza de escaneos, que se completa al escanear a las criaturas, a los jefes, al lore de los Chozo y los piratas, al igual que las pistas de los artefactos Chozo. El porcentaje de ítems permite desbloquear dos finales adicionales, uno al 75% y otro al 100%, mientras que el porcentaje de escaneos va desbloqueando imágenes encontradas en la galería del juego. Es complicado dar con todos los ítems al no haber indicios que te lleven a ellos, y con los elementos escaneables hay algunos que solo tienen una oportunidad de ser escaneados, como los jefes y alguna que otra criatura común, como los parásitos de la fragata Orpheon. Por eso, considero yo, el desafío más complicado es el de los escaneos para desbloquear la galería, ya que es posible que tengas que jugar el juego más de una vez para alcanzar el 100%, muy especialmente si eres primerizo con el juego. ¿Qué clase de recompensa insana nos aguarda en este remake del primer juego? Tal vez el requisito no sea tan hojaldra como el requisito del 1% en el modo difícil de Metroid Fusion, pero eso no quita que es sumamente extremo. Nuevamente, el juego contiene una galería de imágenes que van desbloqueándose con requisitos que involucran dos cosas, el tiempo y el porcentaje de objetos, a veces solo uno de ambos elementos. Una de estas imágenes, la que estás viendo justamente ahora, requiere terminar el juego con el 15% de objetos o menos en modo difícil. Esto te obliga a pensar muy bien sobre los objetos que debas recoger, porque 9 de ellos son completamente obligatorios y los demás quedan a tu elección. ¿Sabes qué es lo peor? Que en el modo difícil, los tanques de expansión solo te dan la mitad de recursos de lo que originalmente dan. Por ejemplo, si un tanque de energía en modo normal te brinda 100 puntos de energía adicionales, en el modo difícil solo te aumentará en 50 puntos, es decir, la mitad. Como puedes ver, esta recompensa no es ninguna broma, y solo es apta para los más pacientes y masoquistas. Continuando con la secuela numerada de Metroid Prime, las mayores recompensas desafiantes son exactamente las mismas que en aquel juego, los finales adicionales y la galería del juego.
No hay mucho que decir acerca de los escaneos. Hay algunos que pueden ser obtenidos cuando el jugador quiera, pero con otros solo existe una oportunidad para conseguirlos. Con los objetos, sin embargo, la tarea puede resultar más complicada si lo comparamos con el primer juego, pues en este juego no solo se explora un planeta, sino también una versión oscura y extradimensional del mismo. Aunado a eso, este juego es conocido por su dificultad peculiarmente elevada, aun si es jugado en el modo normal. En esta ocasión, por lo tanto, creo que puedo decretar un empate al colocar los finales y la galería del juego como las recompensas más complicadas de obtener. Casi nadie se acuerda de este spin-off de Metroid Prime, que consiste en una adaptación hecha pinball, y, sin embargo, oculta uno de los elementos más difíciles y raros no solo de obtener, sino tan siquiera de atestiguar porque depende de algún factor desconocido que, se especula, pudiera tratarse de simple suerte. El juego oculta a una vaca alada. Sí, tal como lo oyes. Avistado normalmente en la mesa de la fragata pirata al activarse el modo ataque Shriekback, una vaca alada puede aparecer en la mesa, pero no atacará a Samus. Si la vaca muere como resultado de los ataques de Samus, explotará en una luz brillante, pero si llega a tocar a la cazarrecompensas, no la lastimará y la recompensará con 100.000 puntos. Por lo tanto, lo que atañe aquí son esos 100.000 puntos, una recompensa rara de obtener que parece depender de la suerte para que aparezca la vaca voladora. Y no bastando con eso, la vaca no debe morir, sino que debe alcanzar a Samus para que sea acreedora a este puntaje. ¿Necesito explicar más? Creo que es de los juegos de Metroid Prime que pocas recompensas puede ofrecer. Está una sala de cine que se desbloquea al terminar el juego por primera vez, pero más allá de eso hay poco más. El final secreto y canónico se obtiene al cumplir la profecía olímpica que hará que enfrentes a Gorea 2, pero tampoco es que sea algo especialmente difícil de hacer. Así que, dadas las circunstancias, creo que deberé tomar en cuenta el multijugador del juego. Por ende, lo que aguarda aquí es la licencia del cazador. Hay muchas cosas que desbloquear en esta pantalla de estadísticas que requieren un arduo trabajo. Están los rangos, representados por estrellas y que pueden acumularse hasta poder tener un total de 5 estrellas. La quinta estrella, es decir, el rango de cazador legendario, solo se gana al obtener 750 puntos de rango durante las batallas. Luego están los emblemas correspondientes al logotipo de Metroid, habiendo 3 de ellos que aparecen en la esquina superior izquierda. Uno es de bronce, otro de plata y otro de oro. El de oro reemplazará los emblemas de bronce y plata, pero para conseguirlo hay que ganar 200 partidas multijugador. Posteriormente, tenemos el desbloqueo de un borde dorado en la licencia, que solo se obtiene si jugamos más de 500 partidas y tenemos el rango de cazador legendario. Por último, en la esquina superior derecha puede haber 2 iconos, el de una espiral y el de un octolito. El del octolito es el más importante de ambos, y solo se gana si terminas el modo aventura al 100%. Personalmente no llegué a jugar mucho el multijugador de Hunters, pero me hubiese encantado haber tenido una licencia completada. Por primera vez, los juegos numerados de Metroid Prime abandonan la rutina para brindar un reto distinto a los de los juegos anteriores. ¿Qué acaso no hay objetos o escaneos en Metroid Prime 3? Ah, claro que los hay. También hay escaneos que pueden ser pasados por alto, pero este juego introdujo otro sistema adicional para la obtención de contenido extra, el sistema de créditos. A decir verdad, los escaneos ya no desbloquean nada por sí solos, sino que otorgan al jugador un crédito rojo o azul, dependiendo de lo que se escanee, que sirve para comprar imágenes y demás contenido. Están los créditos dorados que se obtienen al derrotar jefes en distintos modos de dificultad, al completar ciertos objetivos, al recogerlos tras vencer a los phaseoides rojos, al dispararle a un solo robot de entrenamiento 10 veces seguidas, o al proteger con éxito a todos los saboteadores de la Federación. Y luego están los créditos de amigo, que se obtienen al hacer tareas muy específicas. Obtener todos los créditos posibles requiere jugar mucho, hasta más de una vez, y por eso es que esta tarea se vuelve el desafío más complicado del juego. Podemos decir lo mismo de Metroid Prime Trilogy, donde, además, se incluyen otros créditos de distintos colores relacionados a los juegos anteriores, Metroid Prime 1 y 2.
A pesar de que este juego posee uno de los modos difícil más extremos en la franquicia, no existe recompensa alguna por pasárselo así. Todo lo que puede desbloquearse en el juego se puede lograr con la primera partida en el modo estándar, desde la galería, pasando por el modo cine y hasta el desbloqueo del modo difícil. Así que, de la forma más decepcionante, la galería y el modo difícil son las recompensas más complicadas entre comillas de reclamar, y para ello hay que recoger todos los ítems del juego hasta alcanzar el 100%. Sí, eso es todo, no hay más. El favorito de muchos contiene algunos de los desbloqueables más cansinos que existen, los diseños de mechas. Muchos se obtienen sin que tú tengas la intención, especialmente en el modo campaña, pero otros, cielos, los diseños correspondientes a los de Blast Ball no tienen perdón de Dios. Ganar 100 partidas, hacer 100 paradas, meter un gol en menos de 5 segundos de iniciar una ronda, hacer 50 asistencias, ganar 7 partidas de Blast Ball de corrido. Hay demasiados requisitos ridículos y todos son posibles de lograr, pero más pronto que tarde te vas a hartar de intentarlo, porque el modo Blast Ball es aburrido. Ni yo me he tomado la molestia de desbloquear todos los diseños de Blast Ball, y mis respetos a quien realmente lo haya hecho en alguna parte del mundo. En cuanto a recompensas se refiere, este juego vuelve a la vieja escuela, pues todo depende del tiempo en el que uno tarda. La diferencia, sin embargo, es que aquí existen 9 finales distintos, 3 para cada modo de dificultad, normal, difícil y fusión. Dicho esto, voy a hablar únicamente del modo fusión, por ser la dificultad más extrema que ofrece el juego, donde ciertos ataques pueden quitarte hasta 5 tanques de energía de una sola sentada. Si logras acabar el juego en menos de 4 horas, en el modo fusión, verás a Samus sin armadura, vistiendo el traje de 2 piezas que viste en algunos finales de Metroid Fusión, con las manos en la cintura y mirando hacia el jugador. El patrón se repite una vez más. En este último juego cronológico, el tiempo es la clave, pero existe una recompensa en específico que puedes demorar en obtener si no tienes buenas habilidades y orientación. La imagen especial, la que ves ahora mismo, solo se obtiene al desbloquear todas las demás imágenes que van antes. Para ello, hay que terminar el juego en modo normal y difícil en menos de 4 horas. Para los primerizos, es posible que tengan que jugar más de 4 veces si es que acaso tardan en afinar sus reflejos al momento de usar el parry, o si tardan en aprenderse más o menos bien los mapas de cada región, aunque siendo realistas es raro perderse en el juego debido al diseño que tiene. Habiendo analizado todos los juegos lanzados hasta el momento de hoy, julio de 2025, ¿cuál de estas recompensas es la más tocahuevos de obtener? Si hiciera un podio de 3 lugares, lo dejaría así. El tercer lugar para los 100.000 puntos de la vaca voladora de Prime Pinball, porque no existe un factor específico que active su aparición, hasta donde se sabe a día de hoy, sino que parece ser algo completamente azaroso, y que, además, es muy raro que ocurra. Por si fuera poco, la vaca no debe morir por ningún motivo, debe permanecer viva para que toque a Samus y puedas ganar así los 100.000 puntos. En segundo lugar, dejo la última imagen desbloqueable en la edición japonesa de Metroid Fusion. Terminar la aventura en modo difícil al 1% no es un juego, es un infierno peor que el imaginado por cualquier religión existente, y representa un reto para los más valientes y pacientes. Y en primer lugar, en lo alto del podio, me atrevo a dejar los diseños del modo Blast Ball de Federation Force. Miren, al menos el 1% en Metroid Fusion puede mantenerte enganchado por horas y horas intentándolo, pero es que lo de Blast Ball no hay por dónde cogerlo. Es difícil, pero no por las razones normales, sino porque es un modo sumamente aburrido, un tipo de fútbol pero con solo 6 jugadores en la cancha y en donde, para más Inri, existen muchas formas de que otros jugadores o la IA enemiga te sabotee las jugadas. Si te animas a intentarlo, te deseo muy buena suerte ganando esas 100 partidas. Te deseo muy buena suerte recorriendo esos 10 kilómetros con tu mecha o desplazando la pelota. Te deseo muy buena suerte ganando esas 7 partidas al hilo. Te deseo muy buena suerte con este modo de juego. Si te ha gustado el video, la mejor forma de apoyarlo es dándole pulgar arriba y compartiéndolo.
Si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo para apoyarme como creador de contenido y puedes activar la campana para que te lleguen notificaciones para cuando suba nuevos videos o haga directos. Muchas gracias por mirar. Soy Aurora313, nos vemos en el siguiente video.